continuando con ese proceso que estamos dando a conocer, un proceso que ya se realizó y que se ha venido articulando con diferentes instituciones, tanto de órgano nacional como municipal, pues es un resultado importante para la región, la región. Y más dando a conocer unas problemáticas socioambientales que están pasando en unas fuentes y en unas cuencas hídricas del departamento que pues son principalmente las estratégicas de la región. Específicamente pues este proceso que daré a conocer pues versa sobre la cuenca del río Caguán y es una cuenca que prácticamente baña a todo el norte del departamento de Caquetá en sus principales municipios y los cuales dependen tanto económicamente, culturalmente, ambientalmente y, por qué no decirlo, socialmente. En ese sentido, pues hay que dar a conocer pues, cómo está constituida la cuenca hidrográfica del río Caguán. Y pues para eso es importante resaltar que el río Caguán nace en el Cerro de Paramillo, en la Cordillera Oriental, al sur del Parque Nacional Cordillera de los Picachos, esta ubicada pues en parte del municipio de San Vicente del Caguán. Su cuenca abarca un promedio de 14.560 kilómetros cuadrados y recorre aproximadamente 700 kilómetros por municipios como cuáles: San Vicente del Caguán, Cartagena de Chairá, Puerto Rico, El Pahuil y parte del municipio de Solano. Y este finaliza su curso desembocando, como todos bien conocemos, en el río Caguán, en el río Caquetá, y este a su vez en el Amazonas y continuando su trayecto hasta caer en aguas marítimas. A su vez, alimenta tres lagunas importantes: la laguna Chairá, que todos sabemos dónde queda ubicada, Cartagena de Chairá, la laguna del Yaicojé y la laguna de Playa Verde, ¿sí? Sitios que son ecosistemas importantes no solo para el avistamiento de especies de fauna silvestre, sino también es un centro donde pues especies, todo tipo de peces llegan a incubar y hacer su proceso de apareamiento. Esto resaltando la importancia del tema biológico, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes componen a esta cuenca hidrográfica? ¿Sí? Entonces sabemos que unos municipios y tiene una población, esta población pues tanto urbana y rural pues son específicas para cada municipio, pero aquí hay que tener a colación algo importante. Es que como todos sabemos, si vamos a hacer un estudio sociojurídico de un proceso en el cual se pretendió en su momento declarar un ente natural como sujeto de derechos, pues es importante reconocer aquellas poblaciones que son de sujetos de especial protección. Y es así como la Carta Magna reconoce sujetos de especial protección a quienes: poblaciones indígenas, poblaciones afros, raizales, palenqueros, entre otros. Y es así como el departamento vemos un gran porcentaje pues, de este tipo de poblaciones en todo el departamento. Entonces, así en el municipio de San Vicente del Caguán vemos población indígena que corresponde a 999 personas, lo cual constituye el 1.4% de la población total del municipio, distribuido en 4 resguardos y 3 asentamientos urbanos, en pueblos indígenas como los Embera, Nasa y Pijao. Estas comunidades étnicas también se ven reflejadas en el Cartagena de Cheirá, donde tenemos poblaciones indígenas Embera, Chamí, los Nasa y los Pijao, y las comunidades afrocolombianas, negras y raizales. De acuerdo con el DANE, el censo DANE 2018, el porcentaje de la población étnica corresponde a 1.85% de la población del municipio. Y por otro lado, en el municipio de Puerto Rico hace presencia de los resguardos indígenas Nasa, Chihuep, Quecal, Sitzer de Quecal y la Siberia de la comunidad étnica Páez, los Guatachigüe de los Nasa y los Pejados y los Coyaima. Puerto Rico, pues uno de los grandes municipios que tienen gran población indígena. Asimismo, pues comunidades afrocolombianas, negras y raizales, de acuerdo con el censo DANE 2018, existe un 3.03% de la población total del municipio. En el municipio de Solano, pues su gran mayoría de población étnica pues converge y depende principalmente del río Caquetá, entonces no profundizaré sobre eso porque pues en horas de la tarde se abordará el proceso investigativo sobre esta cuenca.
Cada uno de esos municipios que conforman la cuenca del río Caguán presenta una principal problemática socioambiental. Y esto se ve reflejado no solo en las poblaciones étnicas, porque sabemos que principalmente esas comunidades étnicas de estos municipios, pues en su mayoría, por no decir en su 90%, dependen de la cuenca del río Caguán, independientemente por su río Caguán o sus respectivos afluentes que subyacen a este. Un ejemplo, el río Guayas en el municipio de Puerto Rico y demás quebradas que dependen. Pero todas esas comunidades o están a riberas del río o viven de la actividad económica de la pesca o actividad agrícola y dependen principalmente de esta fuente hídrica. Pero a su vez existe un criterio diferenciador y es que todas las cabeceras municipales de estos municipios dependen exclusivamente del río para un sustento como lo es el acueducto, el servicio de agua potable. Y es aquí donde se evidencia la primera problemática o el primer conflicto socioambiental que yo creo que en todo el departamento del Caquetá se presenta en sus municipios, a excepción, creo yo, de Florencia. Y eso, ¿por qué no decirlo? Ya en las partes altas de las Bocatoma del municipio de Florencia se están presentando problemas de contaminación por vertimientos. Pero en sí todos los municipios tienen una problemática y es la que plantea la compañera. Efectivamente dependen de los ríos para acceder al recurso vital. Pero desafortunadamente no existe un proceso de tratamiento, unas PETAR debidamente constituidas, a pesar de que la Corte Constitucional reconoce la importancia y el derecho fundamental que tiene a la salubridad pública de las personas. Caso omiso a ello, existen municipios como San Vicente del Caguán, como Puerto Rico, como Cartagena del Chairá, que desafortunadamente las aguas servidas llegan a la cuenca del río y 200 metros, 100 metros está la bocatoma del acueducto, donde prácticamente se están comiendo lo mismo que están, lo mismo que están arrojando a los ríos. Entonces, en ese sentido, ninguna agua tratada, potabilizada, entre comillas, del departamento de Caquetá, tiene un 100% de potabilidad para el consumo humano. Por eso es que en todas las cabeceras municipales, en todos los habitantes, vemos en sus casas el filtro del agua para poder consumirla sin ningún inconveniente. Si no fuera así, pues se evidencian las diferentes problemáticas de salubridad que se ven en los municipios y que tradicionalmente conocemos como las infecciones intestinales y demás soportes que se han evidenciado en las historias clínicas que arrojan en estos municipios. Entonces, así como la principal problemática son los vertimientos. Y esto pues se ha evidenciado por diferentes agentes sociales. Un ejemplo de esto es por lo menos en el 2019, gracias a una publicación que hizo Linda Estrío, da a conocer cómo el concejal en su momento, Nelson Pedrosa, está impulsando una acción popular en contra del alcalde electo en su momento, con el fin de hacer un control efectivo sobre la contaminación de las aguas negras, mal llamadas aguas servidas, que están afectando el acueducto del municipio de San Vicente del Caguán. Esta situación se visibiliza en todos los municipios y para nadie es un secreto. Y es una de las causales importantes para que se declaren las fuentes hídricas, en este caso la cuenca del río Caguán, como sujeto de derechos, porque están afectando derechos fundamentales como la salud, como la vida digna y además condiciones medioambientales al derecho a gozar de un ambiente sano. A pesar de eso, de este conflicto que vemos de vertimiento, existe uno también importante, es el conflicto de la deforestación. Un conflicto socioambiental que cada día va en aumento y que ya pues nuestra compañera Janie ha planteado unos datos importantes y simplemente resaltar que las principales afectaciones a la deforestación, estas están viendo reflejadas en municipios como San Vicente de Caguán, Cartagena de Chará y Solano, y que desafortunadamente, al ser estos uno de los municipios más grandes del departamento del Caquetá, pues tienen gran extensión en vegetación por deforestar. Y uno se va a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver eso con la cuenca del río Caguán? Pues mucho, porque desafortunadamente los ciclos de los humedales en el departamento del Caquetá están reflejados en ¿qué? Humedales conocidos como calanguchales. Y una de las principales fuentes de deforestación que está presentando en San Vicente del Caguán son esos nacederos de agua, que para muchos desconocen como una fuente de producción de agua, sino que lo conocen popularmente como selva. Desafortunadamente, falta de cultura ambiental, falta de educación ambiental, falta de concienciación a estas comunidades. Pero a su vez, vemos una gran problemática. Y en la diapositiva vemos como en el núcleo 3 y 7
uno de los grandes parches de zonas de calor que se evidencian son de este municipio de San Vicente del Caguán, y eso afecta directamente el cauce del río en su cantidad de afluencia de agua. Entonces vemos como en épocas de sequía, estas afluentes, y no solo ese, diferentes afluentes importantes del departamento, en épocas de sequía, la transitabilidad de grandes embarcaciones están afectando. Botes popularmente de carga que se les conoce no pueden transitar porque desafortunadamente quedan emplayados en zonas donde ya uno puede cruzar sin problema el río a pie. Eso es evidencia en parte de San Vicente del Caguán. Y eso lo hemos reflejado para todos como un atractivo turístico, el tema del Festival de Verano. Pero estas situaciones día a día van a ir afectando si no se le hace un efectivo control y seguimiento a esta problemática de la deforestación. Sumado a ello, pues vemos como en zonas importantes como la serranía del Parque de Chiriquete, pues está afectando el tema de la deforestación y que día a día está creciendo y pues está afectando eso. Aparte de este conflicto de deforestación, hay un tema importante y también de mucha resonancia o de mucho conocimiento de todos nosotros, y es la minería ilegal en cuencas como el río Caguán, el río Caquetá, entre otros. Específicamente me centro en el río Caguán, donde la afectación que está generando la minería ilegal es demasiada. Y según Corpo Amazonía, un estudio que realizó en articulación con la Universidad de Cartagena, identificó que el río Caquetá y otros afluentes como el Caguán y el Orteguaza se evidenció contaminación de pescados con mercurio que hay en las trazas, y por ende al consumo del mismo, los habitantes ribereños y las comunidades indígenas se ven afectadas. Entonces, aquí es donde muchos campesinos desconocen todavía que el proceso de minería ilegal de manera artesanal por aluvión, porque artesanal se entiende cuando se hace con una pala y una realizada de manera artesanal, pero ya cuando entramos a incurrir en mecanismos, en máquinas adaptadas por el ser humano para hacer un proceso, entonces ya no vemos un tema artesanal, sino cuando ya están incorporando material industrial para hacerlo. Y esto pues afecta cada vez más el fenómeno de la minería ilegal. Y vemos cómo pues el traslado de sedimentos de un lugar a otro en el cauce de un río afecta considerablemente pues su fuente, su ciclo natural, y vemos cómo se presentan comportamientos inadecuados y cómo en esos casos, por lo menos en Cartagena del Chairá, pues actualmente las fuertes lluvias han afectado un desbordamiento en la cabecera municipal, y esto se refleja por eso, porque una de las principales causas para que el cambio del cauce de un río, en esos casos, en el departamento de Caquetá, como el río Caguano, el río Caquetá, es el tema de la minería ilegal, porque estas actividades lo que hacen es modificar de manera abrupta el cauce natural del río. Y aparte de eso, la contaminación por mercurio en los peces, pues es algo que es notable, y ya actualmente pues las comunidades pues se sienten preocupadas por el consumo, porque muchas personas dependen de esa actividad de la pesca, comunidades étnicas y comunidades campesinas que desafortunadamente ven con preocupación porque al hacer esta actividad no están comprando estos peces, porque desafortunadamente el tema de la contaminación por mercurio día a día va en aumento. También, pues, esto es lo que yo digo, no solo es algo, como se ve en la imagen, algo con pico y pala, sino que ya vemos un tema ya más tecnificado industrial, donde pues crímenes organizados y actividades que realizan en articulación como con grupos subversivos, pues vemos por lo menos acá una retroexcavadora, una barcaza que prácticamente es una casa de 2 pisos y que está flotante, y que al día devora metros cúbicos de arena trasladando de un lado a otro, y eso afecta directamente una cuenca como lo es. Esta foto es tomada en el río Caguán, del archivo de revista Semana, y a su mano derecha, pues en los bosques de la Amazonía también se está presentando, y es una foto tomada por Javier Casellas. Esta situación de la minería legal es una de las causales para que pues, los derechos fundamentales de las personas se estén afectando de manera notoria en esta cuenca del río Caguán, en municipios como los ya antes mencionados. Aparte de eso, existe una problemática importante del tema de los hidrocarburos, y eso ya lo vimos, y simplemente lo voy a tocar a grosso modo, resaltando que en el municipio de San Vicente del Caguán existen, como ustedes ven en el cuadro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloques petroleros que están en proceso de exploración. Pero aparte de ello, en el municipio de San Vicente del Caguán, como todos conocemos, existe un
una zona de explotación activa y que desafortunadamente la comunidad se ha quejado de esos diferentes agentes contaminantes que está produciendo y que desafortunadamente las acciones tendientes a mitigarlo no están siendo efectivas, es decir, están sobrepasando el principio de prevención y precaución consagrado en la ley colombiana regulada por la ley 99-93 sobre ese tipo de acciones que se deben hacer tendientes a eso y que desafortunadamente los entes de control como Corpo Amazonía pues no están haciendo el respectivo seguimiento para esto. En ese sentido, uy, esta imagen está dañada, pero simplemente es la misma imagen que planteó Janie, donde se ve el mapa específico de, de las zonas donde están identificadas estas áreas de exploración. Otra problemática que se ve evidenciada, y esto sí específicamente en el municipio de Puerto Rico para el caso de la cuenca del río Caguán, es el proyecto de las hidroeléctricas. Y es donde como un proyecto denominado Tulpas está la afectación y el impacto que va a tener en el ambiente sobre el cambio del cauce, la retención de aguas, la afectación a fauna y flora, es directamente proporcional a la cantidad de kilovatios que piensa producir en comparación con otras hidroeléctricas, más aún en una zona donde es amazónica y donde existen diferentes otras alternativas de producción de energías renovables y que a su vez el departamento del Caquetá pues en estos momentos no tiene como esa necesidad de producir energía ya que pues en estos momentos la está adquiriendo de otros sitios y la producción que va a tener de energía, generación de este proyecto, pues no va a abarcar ni el 10% de la demanda de energía que tiene el departamento. Entonces, es algo indirectamente proporcional y algo que está afectando en muchas comunidades en estos momentos, como la Mesa Departamental del Agua, están haciendo acciones tendientes a contrarrestar esta situación. Este proyecto en ese momento está parado gracias a todo ese procedimiento y al sentir de las comunidades existe y es necesario que exista una acción judicial donde se declare como sujeto de derechos esta afluente hídrico que converge diferentes quebradas y diferentes ríos como el Caguán, el Guayas que desemboca en el río Caguán, que se protejan y sean declarados como sujeto de derecho. Y en ese sentido, luego de ver todas esas problemáticas ambientales, pues evidenciamos diferentes derechos fundamentales vulnerados como cuáles, el derecho al mínimo vital del agua, al agua potable, el derecho a la protección y reconocimiento de las comunidades de especial protección como indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, el derecho a la salud, el derecho a gozar de un ambiente sano, los cuales para algunos tratadistas reconocen como derechos de segunda generación, los cuales no pueden ser catalogados como para protegerlos mediante una acción de tutela y no la acción popular, pero como ya lo vimos con la doctora Janie, planteó un precedente jurisprudencial por la Corte Constitucional en el 2014, donde reconoce la acción de tutela como el medio idóneo para declarar la protección de estos derechos fundamentales. ¿Y por qué? Porque existe una relación directa con derechos de primera generación, como el derecho a la salud, a la vida, entre otros. En ese sentido, se considera pertinente y el equipo jurídico que realizó el proceso de investigación en interponer una acción de tutela con el fin de declarar como sujeto de derechos a la cuenca del río Caguán. Pero entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Durante todo este tiempo, durante todo este transcurso, desde la recolección de pruebas, entrevistas, compilación jurídica, trabajo de campo y demás acciones tendientes a esto, pues nos llevó a que se radicara la acción de tutela y posteriormente pues se diera un fallo de primera instancia por el juzgado segundo administrativo del municipio de Florencia, Caquetá, el cual fue pues asignado por reparto, donde desafortunadamente declara improcedente la acción por los argumentos ya expuestos, por los argumentos que negaron la acción de Río Caquetá, y es que no es el medio idóneo, ya que existen otras acciones catalogadas en la Constitución política para hacerlo como una acción popular. Y es ahí donde desconocen el precedente jurisprudencial que se ratificó en las acciones de tutela y que desafortunadamente por medio de estos precedentes han catalogado como sujeto de derechos fuentes importantes como el río Magdalena hace poco, como el río Atrato, que han declarado la Amazonía como sujeto de derechos y que esta es una situación que no es distinta a otras, y es que se están afectando derechos fundamentales con este olvido estatal de proteger
una afluentes importantes para el departamento de Caquetá, y más aún cuando pues el nombre del Caquetá es alusivo a eso, a agua, ¿sí? Caquetá ese significado de Yapurá, y Yapurá es agua. Entonces, el departamento de Caquetá es rico en naturaleza. Todos sabemos que todo municipio tiene una fuente hídrica que depende y se abastece. Más aún, estos tres fuentes importantes. A pesar de ello, de ese fallo, existieron unas coayudancias por parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, por parte de la Defensoría del Pueblo, por parte de diferentes instituciones como el Observatorio Ambiental, la Fundación Amazona y demás líderes ambientales y comunidades indígenas de los diferentes municipios apoyando esta decisión y ratificando la impugnación que se realizó con el fin de que ese fallo se revocara pues reconociera la importancia y la necesidad de quedar como sujeto de derechos del río Caguán. Pero desafortunadamente, en su segunda instancia, el Tribunal Administrativo, el Tribunal Superior del Departamento del Caquetá, desconoce estos precedentes importantes que han establecido y pues confirma el fallo de primera instancia. Situación pues que a primera vista da mucho que decir de nuestros juristas que están en estos momentos impartiendo la ley en el departamento de Caquetá y que están desconociendo un precedente tan importante como lo es la protección del ambiente, de los recursos naturales, de las fuentes hídricas en el departamento del Caquetá. Siendo así, pues este equipo jurídico lo que pretende es interponer o solicitar ante la Honorable Corte Constitucional la solicitud de revisión, pues agotando como un último recurso, si se puede decir así, no constituido como un recurso específico de la acción de tutela, pero sí como esa opción de que ya al haber unos precedentes, al existir tres acciones de tutela del mismo departamento que están dirigidas a lo mismo, pues que tengamos la oportunidad de que la Corte Constitucional, luego de que esa solicitud de revisión la realice el defensor del pueblo del departamento de Caquetá, pues nos dé elementos importantes para que sea analizada y pues a futuro se tenga como ese objetivo importante que es para toda la región del departamento del Caquetá, específicamente en este caso del río Caguán, de los municipios de San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, Pahuil y parte del municipio solano, que se ha declarado como sujeto de derechos esta cuenca hidrográfica que beneficia, por qué no decirlo, a gran parte de un 40% de la población del departamento del Caquetá, ya que pues estos tres municipios son los más grandes de el departamento, seguido de la capital, de que es Florencia, Caquetá. En ese sentido, pues creo que ha sido todo el procedimiento y todo el recorrido que se realizó durante ese proceso y pues simplemente quedan abiertas el micrófono a ustedes, asistentes, para sortear aquellas dudas e inquietudes que tengan sobre este proceso que se realizó durante un aproximado de 5 meses de una manera articulada con diferentes instituciones del departamento del Caquetá y organizaciones sin ánimo de lucro. Buenas tardes, muchas gracias. Más que una pregunta para ustedes, eh, quiero es agradecer por esa labor tan hermosa, por ese trabajo tan bien articulado que han venido haciendo cada una de las fundaciones, Fundación Amazona, obviamente el Observatorio de la Universidad de la Amazonia y demás eh, entes, organizaciones y todo este articulado del equipo jurídico que, que quiere y que necesitamos que los ríos sean sujetos de derecho. Reitero, agradecerle a todos y cada uno de ustedes por esta labor e impulsarlos y motivarlos para que sigan construyendo precisamente esto: los ríos sujetos de derecho, una Amazonía para siempre, verde y pura, que el agua no nos falte como fuente de vida. Muy especial y para adelante, continúen con este grandiosa labor y reiterarles mi compromiso y reiterarles el compromiso, lo puedo decir con toda seguridad, de cada uno de nosotros por precisamente preservar los recursos naturales, los recursos hídricos y no me
resta más. Un abrazo y muchas gracias para todos. Bueno, yo quería en último hacer una apreciación muy poquitica y agradecerles por la participación que nos han dado. Eh, Sobre la primera ponencia, pues no alcancé a preguntar porque ya habían habido dos preguntas, pero mi apreciación va dirigida con respecto a que tenemos claro que uno de los principales contaminadores son la población, ¿no? El crecimiento de la población. Y vemos que Florencia fue conformada a punta de invasiones y ahorita de urbanizaciones ilegales. Entonces, vemos de que no se hace nada y vemos que está la norma penal para poder judicializar a los urbanizadores piratas y nada sucede en Florencia. Sabemos que hay un límite para la urbanización y aquí en Florencia siguen urbanizando, vendiendo lotes, la gente construyendo, contaminando y nada sucede. Entonces dejo esa pregunta como al vacío para que cada uno pues reflexionemos más adelante en qué hacer con esa situación. Muchas gracias. Yo creo que para complementar el aporte que han realizado los dos compañeros, John y Alirio, es un tema de sentir social tanto de aquellas personas que han llegado a estos espacios de decisiones y es saber y a futuro construir esa conciencia ambiental para todos, ¿no? Yo creo que ya actualmente la situación o el panorama que todos vemos no es el mismo que vemos hace 10 años. Y hay algo importante, y traigo como manera de reflexión algo que sucedió exactamente el día de ayer en, en las divisas de Wall Street, donde desafortunadamente ya vimos cómo están empezando a cotizar divisas bajo la premisa de el agua, ¿sí? Ya están feriando el agua del mundo, ya están gente, multimillonarios, magnates, negociando el agua poca que queda disponible en el planeta Tierra. Y es ahí donde tenemos que hacer una autocrítica y decir, venga, nosotros como caqueteños, como amazónicos, donde todavía tenemos la oportunidad de un domingo ir a un paseo de olla, bañándonos en un río cristalino, ver ese oro que tenemos de frente y nosotros mismos estamos acabándolo. No ha llegado ninguna multinacional, no ha llegado todavía ninguna empresa a explotar oro en la Amazonía. Somos nosotros mismos los que lo estamos acabando y desafortunadamente aquí explica el dicho sagrado que nosotros hasta no ver, no creer. Y hay que empezar a quitar ese estigma, hay que empezar nosotros a verdaderamente enfocarnos en proteger estos recursos porque ya vemos cómo ya es una realidad, algo que era un mito, que era una utopía, actualmente lo vemos como una realidad de que están cotizando divisas se me escapa el nombre de la bolsa de valores de Wall Street, la más importante del mundo, donde vemos cómo ya entró a jugar como el petróleo, como el oro, como los otros minerales que se mantienen todos los días en ese mercado bursátil, subiendo y bajando divisas, cómo entró ya el agua a jugar. Y desde ahí es un punto de referencia, un punto de partida para nosotros, como los futuros tomadores de decisiones, analicemos a quién le vamos a entregar nuestro mandato, a quién le vamos a entregar las llaves del departamento, del municipio, de la región amazónica y del país, porque ya vemos cómo están empezando a jugar y si seguimos así, desafortunadamente, yo creo que muy seguramente la próxima guerra mundial o el próximo conflicto que se presente en el mundo no va a ser a excepción de una pandemia, no va a ser por ningún dinero, oro, sino va a ser por el simplemente hecho de tener aire y agua. Y nosotros estamos en una región privilegiada para eso. Entonces, a manera de reflexión, pensemos en qué futuro pensamos nosotros en dejarle al mundo. ¿Qué jóvenes, qué líderes, qué personas? No es que el mundo nos van a dejar. ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? No. ¿Qué personas le vamos a dejar al planeta, a la Amazonía para que la proteja? Muchas gracias. En su opinión, ¿cuál es el mejor mecanismo de consolidar la educación ambiental en los escenarios públicos, privados y escuela? Bueno, si me permite, doctor Dairo, yo apoyo un poco esa pregunta y tiene que ver con lo que iba a comentar frente a lo que planteaba Alirio. La educación, recordemos que en Colombia el Estado, la familia y la sociedad educan según lo que establece el artículo 67 de la Constitución Política, unos responsables de la educación. Consolidar la educación ambiental implica que haya una interacción permanente entre la instancia pública, entre esa familia como núcleo esencial de la sociedad y la sociedad.
reconociendo que hay otro elemento educador que es la naturaleza. No en vano cuando se dan avenidas torrenciales, avalanchas, catástrofes naturales, nosotros nos educamos por esa reacción que realiza la naturaleza y lo han dicho diferentes expositores, lo arroja la sana crítica y los hechos que vimos constantemente. James Lovelock en La venganza de la tierra establece, en la teoría de Gaia establece que la naturaleza también nos educa y nos enseña. Por eso es que el logo de la cátedra ambiental tiene los 4 componentes y no solamente los 3 que mencioné constitucionalmente. Lo primero que hay que hacer es educar al servidor público. El servidor público no se dimensiona como autoridad ambiental y no se dimensiona como competente en materia ambiental. Y eso genera una serie de imposibilidades a la hora de exigir gestión ambiental. Y por otro lado, reforzar mucho lo que dice el doctor Dairo. Nosotros debemos ser muy conscientes a quién le entregamos los mandatos populares para que nos representen, sobre todo en este segmento o en este espacio de lo ambiental, que en los planes de desarrollo pues cada día cobra más fuerza, pero que sigue siendo muy incipiente a la hora de resolver los conflictos ambientales. Lo digo porque nosotros hemos hecho encuestas, algunos trabajos de diagnóstico en el Observatorio Ambiental, y lo ambiental ocupa el 5º renglón de prioridad de los habitantes del Caquetá. Entonces todavía falta dimensionarlo de mayor manera, pero hay que trabajar profundamente con la familia. Nosotros vamos a trabajar con agenda ambiental y educación ambiental y cátedra ambiental en casa. Vamos a ir casa por casa, una vez pase esta pandemia, lo íbamos a hacer antes, para llevar diálogos concretos donde los núcleos familiares hagan agendas ambientales y se involucren desde la sociedad y desde la escuela y desde la institucionalidad para hacer trascender la educación ambiental como ocurre en otras latitudes del mundo. Ahora hablaba con mi papá, señor padre, que está atento a esta conferencia, decía que pues tenía razón las preguntas anteriores cuando decían que las sentencias quedaban para enmarcar porque pues no se miraban muchos resultados y me decía, hijo, ya han recuperado ríos en el mundo. Yo le dije, claro, en Inglaterra se han recuperado ríos, en otras latitudes, y en la tarde vamos a hablar de conflictos ambientales y vamos a demostrar que sí es posible recuperar las cuencas que estaban, digamos, contaminadas de manera muy importante y tienen importantes niveles de contaminación y se han recuperado en el mundo. Si se puede en otras partes, ¿por qué no se puede hacer en Colombia? Hay que jugar con un factor de ética pública, de ética ambiental, y es parte también del componente necesario para poder arraigar una educación ambiental y consolidarla como se presenta en la inquietud. Entonces, fundamental es profundizar educación ambiental no solo en la escuela, en la familia, en el Estado como tal, en el servicio público y en la sociedad, y ponerlas a dialogar alrededor de esta, porque el esquema de educación ambiental planteado hoy por hoy en Colombia no ha funcionado como se espera, porque los indicadores ambientales pues siguen siendo negativos. Sin embargo, yo quiero decirle algo a Lirio, que está ahí conectado. No es que no pase nada, sí ha pasado mucho, y le voy a dar el siguiente ejemplo. Dairo fue estudiante mío de práctica académica, Janie fue estudiante mía de práctica académica, el doctor Becerra fue estudiante de la práctica académica. La mayoría de personas que han integrado mi equipo de trabajo, el equipo que yo he ayudado en algún momento a coordinar, han sido estudiantes y hoy son abogados profesionales exitosos y muchos ya están en otras instancias de decisión. Hemos recaudado cerca de 85.000 firmas, etcétera. Y lo que le decía a mi papá, cuando decimos algo y evitamos que se contamine un río, por ejemplo, no es tan tangible y no hay una percepción alrededor de algo que se previene ocurra, pero a la hora de impactarse negativamente, pues es más fácil verificar esa situación, es más fácil sentirla tangible. Entonces, yo creo que el trabajo de educación ambiental que se ha venido realizando desde el observatorio, del litigio estratégico, entre otras cosas que vamos a seguir evidenciando, han contribuido en principio para que la gente se empodere de lo ambiental y pues eso significa que mucha gente ya está trabajando en la materia. Ahora, ¿ha sido suficiente? No, hay que seguir, digamos, realizando este tipo de actividades y la universidad sigue con ese desafío. Entonces yo les invito a Lirio y compañía, quienes observan conflictos ambientales, también que son abogados ambientalistas en formación, mejor dicho, accedan a la administración pública ambiental realizando peticiones, presentando acciones de tutela, etcétera, exigiendo estas situaciones, y la universidad pues debe estar también a la vanguardia porque, por ejemplo, hoy por hoy no tenemos un consultorio jurídico ambiental o una unidad directamente relacionada en el consultorio jurídico que trata de temas ambientales y agrarios, por ejemplo. Entonces, son bastante los retos. Estamos trabajando en una plataforma de conflictos ambientales, derechos humanos y agrarios, y sobre esa base la participación ciudadana es una herramienta fundamental para comunicar a la ciudadanía y para que la ciudadanía sea parte de la solución. No podemos dejarle solo al gobernante o al servidor público
la respuesta a los problemas que nos aquejan, incluso los ambientales, sino que nosotros debemos plantear iniciativas. Y reitero, hay sistemas de gestión ambiental e iniciativas que se van a traer a colación para demostrar que sí se puede hacer una ganadería que sea más amigable con el ambiente, ¿cierto? Una actividad industrial que deje menor huella hídrica y menor huella de carbono, y propiamente actividades desde el hogar que disminuyan el costo de los servicios públicos, generando incluso ahorro económico a las familias, bajo la premisa de que contaminar el ambiente no paga, o mejor, que cuidar el ambiente es rentable. Básicamente eso. Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectaron a través de Cisco Weber y Facebook Live en Red Cultural Florencia. Los invitamos para esta tarde a las 4 p.m. Tenemos el estudio de caso de investigación sociojurídica ambiental del río Caquetá por Hildred Vanessa Rubiano. A las 4:45 el estudio de caso de investigación sociojurídica y ambiental del río Hacha por Jorge Eliezer Escobar Valencia a las 4:45 y terminamos a las 5:45 con la conferencia Ordenamiento Ambiental de las Cuencas por Marlon Monsalve Ascanio. Muchas gracias a todos por participar y los esperamos esta tarde.